Ahora vamos a continuar con el tema de continuidad, viéndolo desde el punto de vista del límite. ¿Ok? Ahora recordemos dos cosas. Ya vimos la parte del límite y vimos las nociones básicas: límites laterales, límites hacia el infinito, cuando existe el límite, cuando no. Entonces, la definición de límite, digamos que está muy arraigada a la definición de continuidad. Vamos a empezar. ¿Cómo lo vamos a ver? De la siguiente manera. Decimos, vamos a dar una definición. Sea, bueno, mejor no porque no somos tan grandes todavía. Decimos, ahora más informal. Decimos que una función f es continua en x0 si sus límites laterales existen y coinciden con la altura, ¿ok? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo gráfico. Si yo les pregunto, por ejemplo, si la función, esto vale x0 y esto vale y0, ¿ok? La pregunta es, f, si esta se llama f es continua en x0. Ok, la respuesta, si lo vemos en el gráfico, obviamente decimos que sí. ¿Por qué? Porque la función f, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a x0 por la derecha? Por la derecha, f de x0 vale, si vemos la altura, vale y0. Y de igual manera, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x? Si vemos por la izquierda y vemos el límite izquierdo, también vale también vale y0. Ok, pero recordemos, la definición dice, ya ambos límites laterales existen y son iguales. Pero, ¿qué dice esto? Decimos que una función f es continua en x0 si sus límites laterales existen y coinciden con la altura. ¿Qué es la altura? Bueno, la altura es f de x0. ¿Cuánto vale f de x0? Bueno, f de x0, si vemos la altura, que es esta es la noción de altura para el punto, vale y0. ¿Ok? Porque f de x0 es la altura en el punto y la altura del punto es y0. En ese caso, por lo tanto, f es continua en x0. Ahora, la función f puede ser discontinua o pueden existir sus límites laterales y no ser continua. ¿Cómo sería este ejemplo? Bueno, vamos a un ejemplo clásico. Tenemos esta función, vamos a hacer dos rectas. Una recta que, bueno, vamos a hacerla en otro color. ¿Ok? Aquí es abierto y aquí es, bueno, porque disculpen, lo hice de otro color diferente. Vamos a hacerlo todo del mismo color. Arriba cerrado y abajo abierto. Ok, entonces vamos a preguntarles lo siguiente. Esta función va a llamarla f.
Entonces, esta f, si vemos el límite, vamos a ver 1, 2. Esto vale 2. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f? De x. Bueno, por la derecha, recordemos que por la derecha es hacia allá. Nos vamos por la parte derecha. Si vemos a qué altura va tendiendo la función cuando me acerco a 2 por la derecha, eso vale menos 1. Ahora, el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, igual. Si me voy acercando por la izquierda, ¿cuánto vale? 1 en este caso. Y por último, no hace falta. Ya vemos que los límites son diferentes, por lo tanto no es continua. Pero a manera de ejercicio vamos a terminar. ¿Cuánto vale la altura del punto? ¿Cuánto vale f de 2? Bueno, f de 2 coincide con el límite izquierdo y vale 1. Por lo tanto, la función f no es continua porque a pesar de que todo existe, los límites laterales son diferentes. Entonces, por lo tanto, f no es continua. En 2. Ok. Luego de haber visto este ejemplo, tenemos que saber que hay dos tipos de discontinuidades. Una que se llaman evitables y otra que se llaman no evitables. En realidad hay un como otro tipo de hay varios tipos de discontinuidades, pero vamos a tratar las evitables o rupturas o no evitables. Y los demás tipos de discontinuidades quedan para luego, para otros cursos posteriores. ¿Okay? Entonces, este ejemplo es un tipo de discontinuidad donde, dense cuenta, los límites laterales son diferentes. Este tipo de discontinuidades se llaman no evitables. ¿Okay? Ahora, vamos a ver un ejemplo. Ya lo vamos a definir con más propiedad. Vamos a ver un ejemplo en el cual es evitable. Vamos a hacer este ejemplo. Aquí hay como un abierto. Y aquí va a haber la función, va a tener un punto aquí. Entonces, vamos a ver el límite en 3. Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de f de x? Bueno, de forma rápida, eso vale 1. ¿Y cuánto vale el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de f de x? Eso vale 1 igual. ¿Okay? Si ven en la gráfica, ambos límites valen 1. Entonces ya los límites laterales existen y son iguales, son 1. Ahora falta es el límite, la altura en 3. ¿Cuánto vale f de 3? Bueno, f de 3 vale, que es la altura, es el valor exacto y vale 3. Vean, el punto de f de 3 está en 3. Entonces, esta función no es continua. Entonces, f no es continua en x igual 3. Sin embargo, cuando los límites laterales existen, ¿ok? Y son iguales, tendemos a decir que la discontinuidad es evitable. ¿Por qué? Porque si nosotros borráramos este punto y rellenamos el hueco que se formó así, de esta forma, el límite ahora la función ahora es continua. ¿Por qué? Porque los límites laterales fueran iguales y la imagen o la altura de la función fuera 1, igual a los límites laterales. Entonces, cuando nosotros podemos
de alguna manera rellenar ese hueco para que la función se convierta en continua, decimos que la discontinuidad es evitable. ¿Ok? Entonces, existen, vamos a escribirlo, existen, o vamos a estudiar dos tipos de discontinuidades, porque existen varios, existe otra cosa. Dos tipos de discontinuidades. La primera, evitable, cuando los límites laterales son iguales. Y no evitables, cuando sencillamente cuando no es evitable. ¿Ok? Así. ¿Ok? Así. Eh, las evitables son cuando los límites laterales son iguales, pero la altura no coincide. Y las no evitables es cuando no, cuando literal es cuando no es evitable. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Pero en el próximo video para no hacer este video tan largo.